Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en nuestro segundo encuentro de nuestra mesita de noche y nos acompaña muy especialmente nuestro invitado tan prometido, el profesor Amaury José Rodríguez Wilches, docente de inglés de nuestra institución, amante de los libros y popularmente conocido como un lector muy consagrado. Bienvenido, profesora Mauri. Compañera Ángela, es un gusto saludarte, gracias por esa introducción tan chévere, tan bonita, de verdad saludarles, gracias por la El invitación. gusto es para nosotros, propia Mauri. Y pues para empezar esta reunión, podemos, queremos saber, ¿cómo llegó usted a la docencia, profesora Mauri? Yo sí, a mí cada vez que me preguntan eso, yo siempre lo respondo de la siguiente manera. Llegué porque en mi situación yo estudié lo que se podía y no lo que quería. Pero llegué bien referenciado porque llegué con el mejor ejemplo de la mejor docente que he conocido, que es mi mamá, que me llevaba desde pequeño. Cuando yo era niño me llevaba a la escuelita donde ella era profesora y ahí copiaba yo todo. Recuerdo que con mis hermanos también jugábamos a preguntar y adivinen quién era el profesor. Eh, y bueno, por cuestiones de la vida, aterricé en la docencia gracias a la frustración de no tener los recursos para estudiar medicina, que era mi sueño. No me puse la bata hospitalaria, pero me puse la bata de docente, que la llevo con orgullo, con mucho cariño. Y pues bueno, pasé en la Universidad de Pamplona en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras, por allá en el año 2000. Eh, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, terminé la carrera, me convertí en licenciado en el año 2004. De hecho, fui de las últimas promociones de 4 años, que duraba 4 años esa carrera en la universidad. Después cambiaron los estatutos y la colocaron de 5. Y bueno, empecé este difícil y bonito oficio que es construir sociedades, construir, ayudar a que los muchachos tengan un proyecto de vida bonito, alcanzable, de verdad que sí. Por eso soy docente y no me arrepiento. Y profesora Mauri, ¿cómo da uno vueltas para desde San Onofre llegar a la Universidad de Pamplona? Bueno, dicen por ahí que Pamplona es el punto más frío que tiene la costa, porque la cantidad de paisanos de todo el Caribe que hay allá, por lo menos en mi época de estudiante, era impresionante, hasta el punto que uno se sentía que estaba allí, que estaba en su terruño. Una vez terminé un curso de inglés que estaba haciendo en el Colombo Americano, Cartagena, un amigo, un paisano que estudiaba allá, que llegó a pasar vacaciones, y bueno, yo decía la pregunta, bueno, terminé ahora el Colombo, ¿ahora qué hago? Y mis padres, pues obviamente con la preocupación monetaria de no tener el dinero para una universidad privada, hay que anotar que yo me presenté 2 veces a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, que es la pública más cercana, y no pasé. Entonces él trajo unos folleticos, mi amigo el vecino trajo unos folleticos con todas las carreras, y recuerdo en una tertulia que teníamos en el barrio, me entregó unas y hay licenciatura en lenguas extranjeras y fui corriendo y le dije a mi mamá, ¿es este? Mi mamá no quería, mi mamá decía, ay no, es que esto de la docencia está muy feo, mira que hay muchos cambios, que esto y lo otro, que la juventud de hoy en día está muy insurrecta y tal, pero no, yo creo que también el amor propio y todo, y pues me fui para Pamplona, recuerdo llegué el 8 de marzo del año 2000, inicié mi carrera allá. Así que me convertí en doctor santanderiano por adopción. Y es que es muy buena universidad. Sí. Eso bueno. Le iba a decir. Una por universidad. Eso de muchas partes, solamente costeños, a Pamplona. No, y profesora Mauri, quien pisa tierra santanderiana, norte santanderiana, también es santanderiano y norte santanderiano. Bienvenido al combo. Sí, no, de hecho yo siempre me presento así, soy costeño de nacimiento, crianza, juventud, genética, pero soy santanderiano de adopción. Esta tierra me ha acogido a mí muy bien, estoy muy agradecido
con todo lo que esta tierra me ha dado. Tengo una hija maravillosa que nació en esta tierra también. Acá eché raíces y de verdad me siento muy feliz y sobre todo pues de que fui acogido así de esa forma tan bonita. No es fácil, créanme, no es fácil dejar la tierra, dejar las costumbres, dejar todo y venir acá. Pero vean que hasta mi esposa es costeña, entonces siempre uno va ganando ahí un poquito más. Así es, así es. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar a Mauri de una obra que es realmente es una de las más consultadas a la hora de tratar aspectos que tienen que ver sobre la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que vamos a tener a otra persona invitada que nos va a hablar acerca de los aspectos que tuvieron que ver o que bordearon ese momento, ese conflicto. Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy estaré compartiendo algunas generalidades relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y finalizó en 1945. Se enfrentaron dos bloques o grupos de países. En el primer bloque estaban los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia. En el segundo bloque inicialmente estaban conformados los países aliados, que estaban Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Las causas de la Segunda Guerra Mundial básicamente derivan de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues con el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania, una de las sanciones que se le impone es la indemnización económica a los países que afectó. También perdió varios de sus territorios y esto le trajo al país una serie de problemas o dificultades económicas y sociales bastante graves, lo que hace que en 1933 Hitler logre llegar al poder a través de unas elecciones. Hitler logra consolidarse poco a poco en el poder hasta convertirse en su máximo líder y llevar a Alemania a un sistema político totalitario. Se consideraba que la raza aria, es decir, la raza alemana, era superior a todas las demás razas. Hitler y los seguidores de estas ideas o de esta ideología empiezan a perseguir y a exterminar diferentes grupos étnicos, especialmente al pueblo judío, en lo que conocemos como el Holocausto. Es importante recordar que la Segunda Guerra Mundial es uno de los conflictos bélicos más sangrientos de la historia de la humanidad, pues en él murieron aproximadamente 50 millones de personas. Esto es a grosso modo unos hechos generales de lo que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por la invitación a Mesita de Noche. Y asimismo, con base o con esa excusa de hablar acerca de esa obra tan importante que es el diario de Ana Frank, también vamos a hablar sobre la resiliencia, cómo o de qué forma nos vemos nosotros abordados por la resiliencia actualmente, y cómo una obra que tiene tanto tiempo, que lleva tantos años circulando por ahí, escrita por una chica de 13 años de edad, que nos aborda todo el conflicto que puede vivir o sentir un niño, porque ella era una niña, y cómo ella visualizaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, cómo esa familia tuvo que ir a vivir a un espacio reducido totalmente, en el que 7 personas pudieron sobrevivir durante cerca de 2 años, en donde todo era limitado, en donde si bien nosotros estamos en este momento de pandemia y de aislamiento, estamos encerrados o estuvimos encerrados por un tiempo, no es igual, porque a nosotros no nos perseguían para matarnos, no nos perseguían para aniquilar lo que éramos como seres humanos o lo que somos como seres humanos, como personas.
Ellos podían ver por una ventanita pequeña algo de lo que estaba sucediendo afuera. Nosotros podemos abrir nuestras ventanas ahora a que alguien venga y nos lleve, ¿no? O nos rapte o nos asesine. Entonces, todos esos aspectos que vivió ella fueron escritos, y en algún momento en que, pues no les voy a contar toda la historia porque entonces no tendría esa riqueza bonita de que los que nos están escuchando o viendo digan, oiga, qué bueno comprarla, ¿no? Es como cuando usted habla del final de una película, ¿no? Entonces, no les voy a contar ese final, pero sí bordear todos los aspectos que llevaron a esa niña a buscar como mejor amiga, ¿no? A Kitty, que era su diario, el diario de Ana Frank. Y mire cómo nosotros podemos sentirnos de alguna manera atraídos en este momento por ese tipo de lecturas que van más allá de un simple texto y en el que podemos encontrar muchas cosas. Mire que hay un aspecto, yo quisiera empezar por una frase de la historia que dice: los recuerdos importan más que la ropa. ¿Qué podemos decir respecto a eso, Amaury? ¿Qué se nos viene a la mente esta frase dicha por una niña? Imagine una niña diciendo que los recuerdos son más importantes que la ropa. Admirable es como esta niña en el diario saca la gallardía para decir: yo viví esto, yo enfrenté esto, yo superé esto de alguna forma, puesto que pues obviamente al final contraste, pero es también como un llamado a no apegarnos tanto a lo material. Hoy en día que vivimos de pronto en este mundo de materialismo, de estos espejismos que están situados en las cosas que se poseen y que no se poseen, y saber que por lo menos la memoria de una persona, o por lo menos la forma como esa persona vivió, sintió, va a ser recordada por mucho tiempo, trasciende más allá que aquello que se tiene. Yo lo veo así de esa forma. Cada vez que escucho algo sobre esta niña, sobre Ana Frank, me viene ese sentimiento como de admiración y a la vez de tristeza. Y a veces me ponen en los pies de lo que ellos vivieron, y uno se pone a pensar, bueno, en este tiempo, ¿cómo hubiera sido? ¿Será que soy capaz de resistir tanto? Si tú lo dijiste, Gloria, si comparamos lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, de encierro, que muchas personas inclusive cayeron en una depresión absoluta por romper esos hábitos de vida que llevaban, donde uno valora precisamente aquello, ese recuerdo, tiene esa palabra clave, ese recuerdo de anteriores, cuando podíamos darnos un abrazo, cuando podíamos salir sin restricciones. ¿Cómo hubiera sido precisamente en este tiempo vivir esa angustia de saber que te van a matar, que si haces ruido, que si te escuchan, puedes poner en riesgo la vida tuya y la de los demás? Es muy complejo, pero ahí está la enseñanza, ¿no? Cuando los recuerdos pesan más que la ropa, o valen más que la ropa, es precisamente un llamado a soltar ese material que de pronto nos tergiversa la mente, y empezar a construir de pronto un imaginario que nos haga mirar el futuro de una forma mejor, que nos recuerden de una forma mucho mejor. Así lo veo yo. Piensa uno, ¿por qué una niña a los 13 años suelta esa frase tan fuerte, no? Y pues pienso yo, es porque cuando te toca vivir algo, es cuando vos empiezas a hacer ese análisis de lo que tienes, de lo que tuviste, de lo que te va a hacer falta. Y entonces, si no te enfrentas a ese momento que te hace como hacer un stand-by y evaluarlo, entonces pues pensaría yo
que no llegas a ese punto de reflexiones. Porque dice uno, bueno, es una niña de 13 años que está soltando semejante frase, y vos ves ahora, en este tiempo de nosotros que tenemos de pandemia, a niñas mucho más pequeños y a niños mucho más pequeños con unas frases que uno dice y con unas reflexiones y con un ataque al papá, así de, ¿por qué no me sacas? Entonces, ¿por qué? Porque se enfrentan a una situación que los hace como mirar todo lo que en su cabecita tienen y soltar y ir construyendo en su corazón, en sus almas, en su familia, cómo voy afrontando cada una de las situaciones con las que se me va apareciendo el día a día. Bueno, cuando los escuchaba a ustedes hacer la reflexión respecto a la frase que es más valioso un recuerdo que la ropa, que la indumentaria, y hablamos de un perfil de un ser humano de 13 años que está rodeado de 7 personas adultas, ¿sí? Quizás con más preparación, porque ahí se hace alusión a la preparación académica que tiene esta niña, ¿sí? Esta niña aprovecha un recurso que tiene, que es saber escribir, ¿sí? La escritura. Porque si nosotros hacemos la referencia de una niña de 13 años en una vereda, posiblemente no sepa escribir en nuestro país. Se puede dar, ¿sí? Se puede dar y se da. Si nos vamos a otros contextos, también. Entonces, es una niña que no hay televisión a la vista, el radio creo que es lo que los acompaña, la radio. Sí, ¿sí? La radio. Entonces, afuera pues es un caos. ¿Y qué hace? Toma lo más importante, que es coger la pluma, que inclusive hace alusión a lo valiosa que es cuando se le pierde, a ese regalo, ¿sí? Tan valioso que es un diario, que por cierto, no solamente ella escribió ahí, eso se le acabó. Ella escribió después lo que fue encontrando en hojas, en cuadernos, o sea, fueron muchos más. Entonces, uno se da cuenta, como comentaba Ángela, cuando, o sea, la que estaba aterrizada en el momento era ella, ¿sí? Vivió 2 años encerrada, pero fue como si hubiera vivido muchos más, porque trascendió, ¿sí? Ella trasciende gracias a lo que logra escribir, pero ese escrito de ella es algo sencillo, es muy crítica, porque ahí pues su escrito, su forma de ser incomoda con quienes viven, ¿sí? Choca, ¿sí? Choca, porque es una niña que está como cuando uno dice, bueno, tiene este tiempo para vivir, viva, y ella decide vivir escribiendo, ¿sí? Y ella sabe que fue más importante al morir ella, al recuerdo, porque igual pues todos vamos a morir, ¿qué quedó? Lo que ella escribió, el recuerdo, ¿sí? O sea que cuando ella menciona esa frase, con su mismo ejemplo, le da la relevancia a la frase. Más importante es el recuerdo que la ropa. Es más, uno ni siquiera llega a imaginarse cómo era la niña físicamente. De pronto uno dice, ay, hay una foto o algo. ¿Por qué? Porque uno tiene la imagen de esa persona que escribió eso, que relató, que explicó, ¿sí? Entonces, no sé, ahorita si lo comparamos, cuando Gloria hace alusión de una época en la que tuvimos nosotros, que no tiene ni punto de comparación, pero que sí afectó a aquellas personas que no comprendían el por qué no se podía salir, ¿sí? Porque realmente ahí es donde está, lo que, como comenta Ángela, yo sé que Ángela lo hace por su niña, ¿sí? A un niño yo le digo, no puedo ir al parque, no puedo ir al centro comercial, no puedo, y el niño no entiende. Sin embargo, la ropa pasó a un segundo plano, porque como estábamos en casa, entonces era la indumentaria con la cual nos sintiéramos cómodos para la situación en la que estábamos, que no íbamos a salir, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que hay cantidad de cosas que pasan a un segundo plano, que no son importantes. Hubo un momento donde era más importante conseguir cómo hacer llegar la comida a la casa para no salir, ¿sí? No le pasaba a uno por la mente ni zapatos, ni vestidos, ni nada. O sea, pasa eso a un segundo plano. Entonces, pues ese es mi punto de vista. Eso es como cuando, no sé si ustedes de pronto en algún momento han pensado en un temblor. Cuando hay un temblor, usted esté como esté,
usted se va moviendo. O sea, olvídese que usted se va a poner a pensar en las mujeres, nosotras, si estamos maquilladas o si no. O sea, es la vida. O sea, ¿cómo yo rescato la vida? ¿Cómo rescato que es mi ser vivo, ¿no? Que es más importante que todo lo que yo posea dentro de la casa, que yo esté o en el lugar donde yo esté. Eso pasa, como decimos, pasa a un segundo plano, todo ese elemento material pasa a un segundo plano, porque yo soy el más importante, en esencia. Y una de las cosas más importantes en esencia del ser humano es precisamente lo que mantiene en su recuerdo, ¿cierto? Porque todos nos vamos, bien lo decía Lía, nos vamos, pero ¿qué se queda? Recuerdo. Hasta la ropa de uno y la cama de uno desaparece. Hasta el cuerpo desaparece, Glorita. El cuerpo desaparece y en últimas lo que queda es realmente cómo trascendió usted. Y miremos que Ana trasciende escribiendo y murió y cuántos años después nosotros estamos reflexionando sobre lo que ella escribe. Entonces, Amaury decía también cuando nosotros iniciamos que él llegó por esos azares del destino de lo que me toca, ¿cierto? Pero a veces uno dice, hombre, llegué y cuántos corazones, cuántos chiquitos, cuántos grandes, cuántos papás, cuántos abuelos hemos impactado y en algún momento nos van a recordar. Y ese recuerdo es el que al fin y al cabo va a quedar, porque lo que somos en esencia materialmente, pues es efímero, ¿cierto? Y nos recordarán por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, muchas veces por lo que hacemos mal en vez de lo que hacemos bien, ¿cierto? Pero al fin y al cabo nos recordarán. En un pueblito de Boyacá, no sé si de pronto alguno de ustedes, yo nunca he ido, lo vi en un programa de Pirri, en la entrada del cementerio hay un letrero que dice, aquí terminan las vanidades de la vida. Imagínense. No recuerdo cuál es el pueblito, pero me quedó acá, aquí terminan las vanidades de la vida. Pero fíjense que nada más cierto que eso. Sí. Claro. Pero miren también que ese diario de Ana, y todos tenemos ese punto del desahogo, ¿cierto? Porque sin Kitty, Ana no hubiese muy seguramente llevado esa situación a la que se tuvo que enfrentar con su familia de esa forma. Siempre tenemos que tener un punto en el que yo les digo que procure por nuestra salud mental, ¿cierto? Y ese punto para Ana fue ese diario. Y todos debemos tenerlo, en la medida que debemos procurar por nuestra salud mental, porque diariamente nos enfrentamos a muchas cosas. Esta época de pandemia, por ejemplo, ese abrazo de Gloria, que todavía me hace falta diariamente, entonces hay que suplirlo, ¿cierto? Porque realmente uno eso es lo que hace. Entonces, ¿cómo suplo yo ese abrazo que Gloria me daba todos los días? Ese morning que me daba Adriana todos los días, ¿sí? Entonces, uno va buscando cómo su mente se aquiete, porque llega el momento en que por todas las situaciones que se pasan en el día a día, con la familia, con los amigos, con el trabajo, la mente se inquieta, y se inquieta a tal punto que puede llegar a perturbar nuestra salud mental. Entonces hay que encontrar esos polos a tierra que nos aquieten, que nos den el equilibrio, que nos hagan más llevadera nuestra existencia. Creo que a través de lo que todos dijimos, en algún momento hablamos de cómo la niña pudo superar la situación escribiendo, pero también leyendo. Mire la importancia de la lectura, ¿sí? Porque la niña posiblemente no habría escrito tanto si no se hubiese enriquecido también por todo lo que le estaba llegando en su momento, en un momento dado, cuando él iba y tomaba un libro y a veces el papá o alguien le decía,
es que ese no es el libro adecuado para su edad, ¿no? Entonces, mire cómo la lectura nos puede hacer olvidar también lo que nos lanza a un otro mundo, a un mundo, voy a decir un mundo paralelo al que es el que nosotros tenemos trazado. Entonces, cómo nosotros a través de la lectura también podemos aislarnos de eso que está sucediendo. Y con base en eso, pues entonces yo diría que ahora sí podemos hablar de resiliencia. Un acercamiento al término resiliencia. Desde los años 80 aproximadamente se ha venido fortaleciendo el término resiliencia para identificar a aquellas personas que han desarrollado competencias a pesar de haber sido criadas en condiciones que aumenten la posibilidad de presentar patologías mentales o sociales. El término resiliente o resiliencia viene utilizándose o se utiliza actualmente también en la ingeniería civil y en la metalurgia para mostrar o para definir cómo este material, a pesar de haber sido deformado, vuelve a su estado original después de un tratamiento efectivo para ese proceso. Es ahí entonces donde se toma el término y se adapta a las ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de haber nacido o de haber vivido en condiciones de alto riesgo, desarrollan competencias psicológicamente sanos y exitosamente en la parte social. Desde la psicopedagogía, que es muy fuerte, se trabaja procesos de resiliencia con poblaciones, no necesariamente con individuos, sino que también se puede trabajar con la familia, con un grupo de personas que hayan vivido el mismo proceso, que estén trabajando en el mismo proceso, o con comunidades enteras. Dentro de este aspecto puedo retomar yo desde la experiencia a la RBC, que es la rehabilitación basada en comunidad, que tiene varios aspectos y dependiendo el proceso que se quiera trabajar, entonces se aplica dicho proceso. Hay rehabilitación basada en comunidad para educación, rehabilitación basada en comunidad para lo social, rehabilitación basada en comunidad para lo de salud, para los aspectos que integran al ser humano. La globalización de la economía, de las políticas y de todos los procesos que hemos ido viviendo se han ido transformando, entonces estos términos se han ido adaptando a las necesidades e intereses que se tienen en el momento por dichas comunidades o individuos, y se toma entonces aquí el interés del concepto de resiliencia en los aspectos sociales, educativos y de salud, tomando referencias o propuestas de muchos autores. En lo personal yo comparto mucho la de Ruther en 1992 y lo cito textualmente. Dice: el término resiliencia se ha caracterizado por un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, entre comillas, en medio de lo insano, entre comillas. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño, del individuo o de su ambiente familiar, social y cultural. Es bastante complicado definir el término resiliencia porque no todo es resiliente. Hay procesos en los que de verdad se siente la vulnerabilidad del ser humano dentro de su proceso integral, y es entonces cuando se tienen que hacer procesos de resiliencia, cuando yo sé que no soy capaz o cuando yo veo que el que está conmigo compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio no es capaz de superar por sí solo los procesos de conflicto o los procesos socioemocionales que tiene en el momento. Cuando yo hago el proceso de poder salir de ese encerramiento, de ese proceso, entonces es cuando yo me convierto en resiliente. Pero también debo hacer un proceso de acompañamiento, no solamente desde lo intro, sino desde lo general, para poder hablar de resiliencia. El término resiliencia no es, ok, ya vivo el duelo, entonces ya superado 2 años del duelo, entonces ya hice resiliencia. Es demostrar que en el proceso del duelo, ¿qué es capaz del ser humano de transformar y de hacer por el otro para poder transformar la propia realidad o la realidad intrapersonal? Pues es un término
ojalá sirva en esta mesita de noche para poder compartir con ustedes. Yo quedo atento a la retroalimentación que ustedes puedan hacer para aprender y conformar entre nosotros un término que aplique para nuestra comunidad y para nuestro quehacer diario. Un abrazo y que Dios los bendiga. Hay una parte donde Ana dice, en nuestro lugar los cristianos actuarían distinto. Se pueden callar ante los medios que utilizan los alemanes, haciendo la correlación de cómo también los cristianos han sido perseguidos a través de la historia, hermano. Pues yo con la primera vez que escuché el término de resiliencia fue con un hermano, y vea qué interesante que hoy iniciemos hablando sobre eso. Y es que él comentaba, bueno, hace alusión al término como tal, y es la parte de la fundición de los metales. Y es que a pesar de que un metal sea, digamos que modificado y todo eso, sigue teniendo la misma esencia. Y pues el cristianismo, pues ya que hablas tú de Ana Frank frente al cristianismo, pues obviamente nosotros fuimos perseguidos al comienzo. O sea, si uno ve todas las grandes religiones, en específico el cristianismo, tuvo como esa parte de la persecución y también la angustia de qué pasará frente al mensaje que estamos haciendo. Tenemos que estar ocultos, tenemos que tratar de que nuestro mensaje pues no, pues, sí, que no vaya a llegar a que nos maten por predicar una palabra de fe, ¿no? Pero a pesar de toda esa parte de la persecución, a pesar de todos los cambios que ha tenido, el mensaje ha sido el mismo. Obviamente que ha tenido diferentes formas, que ha tenido diferentes maneras de ver, pues sí cala pues en esta parte de la manera en cómo se ve, pero seguimos viendo o seguimos sintiendo la misma esencia. Ustedes hablaban un poco frente a la importancia de la escritura, y yo te traía también pues una idea pues que me surgió cuando leía a Ana Frank. Lo voy a ser sincero, la lectura yo la tuve, pero fue el primer audiolibro que yo tuve como pues en mi vida, porque yo nunca había escuchado un audiolibro. Fue el primer libro que yo dije, bueno, sería interesante escucharlo. Y pues me entré en esa ola del podcast, que pues en Deezer pues tiene esta parte de Ana Frank. Y me parecía interesante que de la escritura se trabaja y se aborda el tema de la trascendencia. Mira que ella con solamente escribir, el decir lo que sentía, pues estamos viviendo nosotros también o sentimos lo mismo que sintió Ana Frank en toda esta parte de su vida. O sea, ella trascendió su situación y nosotros somos conscientes de que sucedió. O sea, no es que hubo una cantidad de personas, o incluso puede ser tratado como la parte de las películas, que decir, sucedió, pero no se encuentra y o sea, cuando uno lee a Ana Frank, pues tiene esa parte del hecho de que trasciende su realidad y nos enseña a nosotros cómo el sentir de la normalidad puede tener, digamos que una influencia en las personas que vienen atrás nuestro. O sea, pues la figura que puso el profe Amaury me pareció chévere, de que aquí se acaba pues la vida. Bueno, no me acuerdo bien la frase, no la noté, pero digamos que no, o sea, la parte espiritual, o sea, lo que yo fui no puede quedar únicamente en la parte de la esencia del ser, o sea, del cuerpo, no. Quedan las enseñanzas, queda la parte también, pues, valga el término, en la parte católica, pues la parte de la resurrección. O sea, las personas que hacen mi mensaje vida, pues me resucitan. Las personas que hablan de mí, pues también me hacen que yo resucite, ¿no? Pues ese término, pues lo uno con la resiliencia, porque a pesar de todo el tiempo de cambio que podemos tener nosotros, tratamos de trascender, tratamos de buscar como esos caminos para decir, vea, esto fue mi vida y la viví al máximo y quiero compartírsela con ustedes, los que vienen detrás de mí. Y eso es lo valioso de la escritura frente de la escritura y literatura, que no nos permiten acallarnos desde la muerte, sino al contrario, la literatura permite darle vida a lo que decimos que habitualmente es normal, habitual, pero yo imagino que para 20, 30 años una persona que esté viendo ese video va a decir,
interesante los maestros que se sentaron a dar respuesta a la realidad de la pandemia, por ejemplo. Y eso es interesante, y nosotros digamos que tenemos como esa parte de la trascendencia, pero seguimos teniendo la esencia que es ser humanos, ser personas que tratamos de lo ordinario cosas extraordinarias. Entonces pues venía con esa idea y pues la pongo también a disposición a la mesa. Bien, Amaury, ¿cómo ha sentido usted que ha sido resiliente frente a la situación que estamos viviendo? Bueno, para responderte ya en el plano personal, primero tengo que decir que para mí es muy importante que cuando uno habla de resiliencia, va unido a dos conceptos o a dos estados que para mí como que son bastante importantes. Por un lado la esperanza, ¿cierto? Y por el otro lado la valentía. Porque precisamente en los momentos complicados es donde uno debe sacar lo mejor de sí. No es fácil de pronto para una persona como yo que viene, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato, que viene de otro lugar, que no tiene a su familia aquí cerca, porque por lo menos cuando sí nos tocó de pronto confinarnos, pero sí tengo aquí cerca a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, como que pues no, hay un aliciente un poco menor que a diferencia de que tú miras y solamente cuentas con una persona y esa misma persona también tiene las mismas carencias afectivas o familiares, entonces se vuelve bastante complicado. Por lo menos en lo personal, yo siempre estoy tratando de manejar estos momentos complicados que trajo la pandemia, pues haciendo lo que a mí me gusta, entregándome por ejemplo a los libros, tratando de mantenerme en contacto con mi familia de forma virtual. Lo que les decía, alimentando esa esperanza precisamente de volverlos a encontrar. Hace 15 días me tocó irme para mi casa por un asunto familiar y precisamente cuando llegué allá le dije a mi mamá, fíjate, 1 año y medio sin venir acá, 1 año y poco más, sí, 1 año y 3 meses de no venir acá, precisamente evitando traer virus o poniéndolos en riesgo. Y precisamente en una situación complicada como es una operación de mi mamá, pues me tocó sacar esa valentía y llegar allá. Pero yo creo que precisamente de eso se trata, y repito, en estos momentos es donde uno debe sacar lo mejor de sí. Debe sacar como la creatividad para que la monotonía de pronto no lo consuma, o que de pronto la depresión o el aislamiento no sea fuerte. Hay que sacar precisamente esa parte y nutrir la esperanza de que van a venir los mejores tiempos. Pero mire que usted menciona los libros, ¿no? Volvemos a los libros, volvemos a la importancia de buscar un texto y volvemos a la importancia de encontrarnos con las diferentes lecturas, con los diferentes autores, ¿no? Cómo ellos a todos de alguna manera nos están ayudando. Ana mencionaba eso, usted también lo menciona como algo importante, como algo que hay que reconocer dentro de lo que estamos viviendo o dentro de lo que vivió ella también. No sé, por ejemplo, en el caso de Lía, cómo ha estado viviendo y cómo ha sentido, o no solamente en ese momento, en todos los momentos, si usted de pronto evoca algo, ¿cuándo se ha sentido usted una persona resiliente? Bueno, pienso yo que en algunas situaciones de la vida en donde uno está como en el lugar equivocado, así decirlo, ¿sí? Muchas veces uno puede estar está en el lugar, ¿sí? Pero uno no está, ¿sí? Porque hay cantidad de cosas que uno no comparte, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve la experiencia por circunstancias de familiares. Yo hice toda mi preparación académica básica en 5 instituciones educativas, 5 colegios, ¿sí?
y de diferentes ciudades. Entonces yo yo recordaba que, por ejemplo, un castigo para un estudiante es decirlo, voy a sacarlo del colegio, lo voy a cambiar de colegio, y el muchacho o la niña de una vez piensa, mis amigos, no, así sea bueno o mal estudiante, eso es una cosa, ¿no? Entonces yo hacía ahorita me recordaba eso y decía, bueno, yo estudié, fueron en 5 colegios, la primaria le hice en 3 colegios, el bachillerato en 2. El cambio más fuerte fue en el bachillerato. Nosotros, por circunstancias de la vida, el colegio donde estábamos tuvo un revés económico, administrativo, y el colegio al año siguiente no abrió y nos enteramos así cuando nos fuimos a matricular y nos tocó ponernos a buscar colegio, pero nosotros no somos de acá, ¿sí? Entonces no conocíamos. Entonces es más complicado cuando uno no conoce. Bueno, por alguna circunstancia llegamos y encontramos colegio y llegamos con mi hermana a un colegio totalmente distinto al estilo del cual veníamos. Un colegio como muy tradicional. Nosotros veníamos de un colegio donde eran solo 3 periodos de clase duplicados de 2 horas. Llegamos a un colegio donde eran las 7 horas tradicionales y todo era diferente y empieza como el choque, ¿sí? Yo me recuerdo que yo conté con más suerte que mi hermana. El salón donde yo llegué, todos éramos nuevos. No sé por qué circunstancias ocurrió. Todos, absolutamente todos éramos nuevos, ¿sí? Pero mi hermana sí llegó a un salón en donde eran, así como en el San José, que la mayoría son varones y pocas mujeres. Y mi hermana, yo recuerdo que le costó tremendo. Mi hermana se lamentaba, no le gustó, no se adaptó, pero igual ella terminó y toda en el colegio. Entonces yo me ponía a pensar, yo pues esos 2 años en el colegio siempre me sentí como en otro lugar. O sea, yo iba, inclusive pues académicamente funcionaba y todo, pero yo nunca me sentía ahí como que era, o sea, no había ese apego ni... No pertenecía ahí. Exactamente. Sin embargo, era la opción que había que, ¿sí? A mí me pasó algo similar a como Mauri, que cuando termina uno el colegio, yo también fui candidata a medicina, pero por circunstancias no pasé en la UIS. Pero en usted se entiende mal la lógica, perdón. Pero ¿cuántos médicos por ahí pero hay? Es que a Mauri A Mauri es el rompecorazones, entonces hizo alusión a lo que quería. Más por el lado, sí, más por el lado mejor. O sea, son circunstancias en donde uno termina, yo lo tomo más como a la adaptación. O sea, uno se puede poner a llorar, no tengo esto, ¿sí? A mí yo quedé en shock porque no pasé y la opción era la UIS, o sea, no había opciones de más, como el ABC que tienen los estudiantes hoy en día. Entonces, es eso, no paso y empieza la angustia, ¿qué hago? ¿Cómo hago? O sea, ¿sí? Sin embargo, uno, o sea, se le va mostrando otros caminos, ¿sí? Hoy en día, pues ya hace parte del recuerdo, ¿sí? No, digamos que no está uno como con ese dolor, ese sufrimiento, porque de todas formas pienso que la vida fue muy amable cuando uno empieza a estudiar algo que no lo eligió de primero, ¿sí? Que es la segunda opción. Pues yo considero que ahí donde está la verdadera adaptación del ser humano a las circunstancias, ¿sí? Eso es lo que yo pienso más bien como... Eso me hizo caer en la cuenta de una frase, ahora que se habla de eso, de que le dicen yo la escuchaba mucho en una época, y no se trata, en la vida no se trata de hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace, ¿no? Creo que yo resumiría lo que usted me está diciendo a través de esa frase, que me parece muy importante. Mire que usted dice, y uno se debe amoldar a eso, porque esa es la vida en esencia, y fíjese que usted terminó siendo muy feliz a través de eso,
pero porque liberó, ¿no? Se liberó y se entregó a eso que ya tenía y que le representaba de alguna manera un contacto con lo que usted quería hacer, ¿no? Fíjese que eso es, ¿no? Cómo lo enruta. Yo digo que Dios, ¿no? Pues habrá quienes no creen en eso, pero yo digo que Dios siempre le va enrutando a uno, ¿no? Es como, Dios es como un muro de contención, digo yo, ¿no? ¿Sí? Él le va acomodando a uno las cosas y todo para que uno llegue bien. Lo que pasa es que a veces uno no entiende eso y se desborda. Ángela sí que sabe, Ángela sí nos va de pronto a enriquecer todavía más, porque Ángela sí que sabe de amoldarse a sitios y de cambios. Yo sí, eso les iba a decir, que realmente para mí el cambio no es una situación que me genere estrés. Yo, por lo contrario, yo le decía a mi esposo, yo tengo mi maleta lista siempre. O sea, si mañana me voy a ir otra vez, pues me voy contenta porque en el sitio donde estuve, exactamente, eso les iba a decir. En ese punto de Ana, pues hombre, yo pienso que la cuestión de la resiliencia, para poder uno tener esos momentos de sanación, que todos los tenemos, porque el hecho de que yo diga, bueno, yo voy para todo lado, pero cuando uno deja en ese sitio donde uno ha estado, donde ha pasado bien, donde lo han recibido con tanto cariño, donde te han escuchado cuando lo has necesitado, cuando uno deja, pues uno hace ese proceso de coger lo bueno que te aportaron, ¿cierto? Dejarles lo bueno también, ir y sembrar en otro lado. Cuando los apegos no son tan fuertes, y a veces suena como feo cuando uno dice, hombre, es que dejó la mamá, dejó la familia, dejó todo y se fue. Bueno, pero es que somos agentes de tránsito. Sí. Estamos en un lado, estamos en el otro. Cuando yo me iba en aquellos tiempos para Sevilla, a mí me decían, pero ¿usted qué le dio? ¿Por qué se va a ir por allá? ¿Y eso, por qué se va a ir para el valle? Y yo les decía, pues, porque cuando yo entré y miré, pues a mí me pareció bonito y dije, bueno, me voy para allá y me fui. Y encontré unos espacios hermosos, unas personas preciosas, pero además abrí espacios para que mi mamá también fuera, para que mi mamá también conociera, mis hermanos, la gente del Valle del Cauca conociera ese Santander que no conocían. Es como esa cuestión, ¿no? Y cuando uno habla de resiliencia, pues uno habla de sanar, ¿cierto? Y yo pienso que la forma, pues es la forma como yo lo hago, ¿no? La forma como uno sana yo lo hago con el desprendimiento. ¿Sí? Las cuestiones pasan y pasan por la voluntad de Dios o por la voluntad de la persona en la que usted crea. Y a veces decía Mauri, decía Lía, yo quería estudiar medicina, yo quería estudiar esto, y no se pudo, porque a veces no es lo que uno quiera, porque uno está en el sitio que le corresponde y en el momento que le corresponde. Las cosas son perfectas y todo pasa por algo. Y todo pasa por algo. Y uno puede pasar por todo ello si ha procurado por su salud mental. Yo vuelvo y digo, yo molesto mucho a los chicos con esa frase. Procuren por mi salud mental. ¿Sí? Porque si uno mentalmente está estable realmente, y a uno lo puede desestabilizar muchas cosas. Pero si uno mentalmente está estable, pues uno tiene la capacidad de sanar y menos visitas al médico va a tener. ¿Cierto? Eso hay que hacerlo, eso hay que mirarlo. Mire que yo doy muchas vueltas, mire, yo pasé por el Valle, luego me fui para Bogotá, en Bogotá encontré, y dice a Mauri, y al fin y al cabo me casé con un santanderiano, o sea, da uno todas las vueltas y llega de nuevo al mundo. Y si ustedes me preguntan por mi esposo y dicen, bueno, ¿y usted cómo llegó? Y en el Valle me preguntaban, bueno, ¿y usted cómo llegó? Y yo les decía, no, es que ese era el amor de mi colegio. Y entonces uno dice, ¿y usted dio tantas vueltas para volver a encontrar el amor de su colegio? Entonces es ahí donde uno dice, vea pues, todas las cosas pasan por algo y al que le van a darle guarda, ¿cierto? Entonces, son como esas cuestiones y pues uno debe igual alimentarse, como yo les decía al principio del blog, y es cierto, ese abrazo de gloria me hace falta,
Pero entonces, ¿qué hago? Pues hombre, mientras tanto busco a alguien más a quien abrazar, ¿cierto? Porque no me puedo sentar a llorar porque Gloria no me puede dar el abrazo. Me imagino que la profesora es casera, no vaya a buscar abrazos afuera de la casa. Uno Yo nunca pensé que iba a decir sabe, que abrazaba hermano la Leonardo. pared. Iba a decir, no, tampoco, no, la pared va a ser igual que Leonardo. yo. Uno nunca sabe cuántas personas maravillosas hay abriendo la puerta, entonces hay que abrir la puerta valorando lo que se tiene dentro de la puerta, de puerta hacia adentro, pero hay que abrir la puerta y dejarse encontrar por todo lo que hay fuera, que es absolutamente maravilloso y todo el mundo tiene algo que aportarle a uno y el aporte es infinito. Entonces, es eso, ¿no? Miren que yo quería hacerles un apunte en esto de la lectura y que también es un escape. Y yo sí tengo que agradecerles porque yo por lo menos leía lo de mi área, ¿no? Uno se enfoca en su área y está en su área y lee su área y lee de educación y sigue leyendo educación y va leyendo más de matemáticas y se mete en otro contexto y esto. Y con esto, con la propuesta de lectura que Glorita nos hace y que los demás profes hacen, pues uno va y mira otra línea, ¿cierto? Pero tengo que confesarles que para mí ha sido muy difícil leer en el celular. O sea, yo soy de las que rayo. Yo soy absolutamente visual y rayar con el lapicito del PDF, no, eso no es lo mismo que uno rayar y acordarme qué rayón le hice, exactamente así a Mauri, así tal cual, esos libros, a mí me dicen, pero ¿para qué los rayas? Yo le digo, pues que si no los rayo, entonces no lo leo, entonces no lo dejo cerrado. Esa es la sustancia. Claro. Esa es la sustancia, porque uno se empieza a hacer preguntas cuando va leyendo y por allá en medio a las 2 hojas, a las 3 hojas o hasta la última hoja encuentra la respuesta a la pregunta que uno se hizo, ¿cierto? Pero hay que rayar. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo para que no pierda las rayadas. Para que después sepa dónde fue que rayó. Usted no cree, otro día les muestro un libro mío, eso mejor dicho, tiene de todo y todos los colores y al final le hago unas convenciones, lo que está en rojo es tal cosa, lo que está en verde es tal cosa, y hay yo que soy visual, me acuerdo de dónde rayé, qué y qué signo le puse, entonces yo veo el libro rápido, eso y hace ¡pum! Lo encontré, pero sí es muy bueno, y ese proceso de lectura, mire que como las salidas están limitadas, una forma, ya que Amaury decía de las frases, es ¿para qué viajar si se puede leer, cierto? Cuando uno lee, hace unos viajes extraordinarios y sobre todo en este tiempo es la oportunidad de que uno trascienda en su familia, trasciendan los hijos, trasciendan el esposo. Y qué bonito es que hay tiempo en la casa y nos sentamos y leemos. Mira que este libro fue, yo con María Lucía, usted sabe que yo tengo mi chiquita, ¿no? Y la perrita de María Lucía se llama Kitty. Y yo le decía, Malú, imagínate lo que encontré en el libro que me recomendó Glorita. Y entonces ella dice, no mami, genial. Y yo le leo unas partecitas pues, que ella pueda asimilar, ¿cierto? Y entonces yo le leo y ella me lee a mí y ahí vamos y me parece genial que todo o sea, nada es tan malo como parece y de estas situaciones salen muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas valiosas, así como dijo Ana, lo importante es lo que yo dejo más que lo que llevo puesto y en últimas era su mensaje, ¿cierto? Lo que yo dejo en las personas, lo que yo marqué, lo que me van a recordar, más que el saquito que me pedí, más que la bicicleta que me compraron y si uno como que echa un poquito de cabeza con los muchachos y las clases, realmente eso es, porque ellos sí recuerdan las cosas de matemáticas que yo les enseño, claro está, pero mis chinitos me recuerdan más porque celebramos el cumpleaños, porque hicimos el amigo secreto y todo el mundo se dio regalo y nadie quedó descontento, porque el día del cumpleaños se le cantó el cumpleaños y la profesora le dio abrazo, beso, le dio globo. Todas esas cosas son las que yo digo engrandecen el alma y hacen que para en estos momentos tan críticos
usted tenga una fortaleza mental y emocional que le permitan ser resiliente y salir adelante con todos los problemas que se nos presentan el día a día, con la muerte de tu papá, con la muerte de tu mamá, con solo sentirlos enfermos y que medio tosen, entonces uno ya empieza como es, mira que hay otras cosas, mira que hay muchas cosas que nos pueden ayudar a alimentar nuestra mente y a alimentar nuestro corazón. Sí, Ángela, usted decía lo de los abrazos, y que recordaba los abrazos. Sí, ahorita, discúlpame que te interrumpo, pero es que me hace falta el abrazo, sí, me hace falta. Bueno, solamente a ti, cuando yo llegaba a las 10 de la mañana a clase y ahí estaba Gloria y lo que ya ella sabía, automáticamente llegaba activado. Así es, así es. Pero es que no hay nada más agradable, yo tengo esa teoría, que un buen abrazo, porque el abrazo transmite lo que a veces con palabras no se dice, ¿sí? Pero fíjese usted, lo que yo quería hablar respecto al abrazo es que, mire la importancia de habernos abrazado mucho. ¿Qué tal que no nos hubiéramos abrazado? ¿Qué tal que no nos hubiéramos visto a los ojos? ¿Qué tal que no hubiéramos sostenido largas conversaciones en el colegio? ¿Qué tal que no hubiéramos compartido ese cafecito eventual con Amaury? ¿Qué tal que no nos hubiéramos sentado muchas veces con Lía a charlar, alejadas del resto de los compañeros y hablar hasta que nos dio, ¿no? Se nos pasaba el tiempo? ¿Qué tal que no hubiéramos hecho eso? Imagínense que en este momento estaríamos no sintiendo esa añoranza, que es tan bonita, porque se siente bonito añorar eso. Estaríamos sintiendo el arrepentimiento de lo que no hicimos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante? Por eso ella hablaba de los recuerdos y por eso me pareció fundamental comenzar nuestra conversación con base en eso, de qué tan importante es que lo que nosotros recordemos de las personas sea lo más bonito. ¿Qué tan importante es eso? Que si bien tenemos dificultades y si bien tenemos contrariedades, ¿no? Decía una tía que tengo una contrariedad, entonces tenía una molestia, ¿no? Un enojo. Entonces ella decía, es que estoy con una contrariedad. Entonces, puede ser que uno tenga contrariedades con las personas, y lógico que las debe tener, claro, porque somos seres humanos. Pero fíjese que uno no recuerda casi eso. Si ustedes se ponen a pensar, uno casi no recuerda eso. A veces alguien dice, ¿se acuerda cuando tuvimos esto? Y uno dice, yo no me acuerdo, ¿y qué le dije? O sea, no. Pero si usted dice lo de los abrazos, por ejemplo, entonces yo digo, claro, claro, porque está uno recordando lo bonito, lo que es esencialmente lo fundamental, ¿sí? Decía en uno de los apartes del libro, a las personas no se les conoce bien hasta tener una auténtica discusión con ellas. Yo decía, madre del cielo, es muy cierto, ¿cierto? Si nosotros no fortalecemos los lazos de amistad a través de una diferencia, imagínense qué mejor manera de fortalecer una amistad a través de una diferencia que tengamos con alguien. No, a Mauri, claro. ¿No le ha pasado a usted, a Mauri? A veces eso, hasta con su esposa. Creo que es el balance, el equilibrio que da la interacción humana. Esas situaciones en donde vienen las desavenencias, donde vienen los encontrones, donde las diferencias son más marcadas, inclusive me atrevo a decir que dan más, uno aprende mucho más de ellas que de pronto de los ciertos. Por lo menos yo soy una de esas personas que trato pues, de agradarle a todo el mundo, sé que no le agrada a todo el mundo, eso es normal, a mí sí, natural. Sí, eso es así. Lo que para algunos le parece algo fenomenal, para uno será un fácil, eso es normal.
Pero precisamente la diferencia es donde yo encuentro el mejor aprendizaje, porque a ver, se pone a prueba, por ejemplo, cosas como la tolerancia, como por ejemplo la empatía, y aprende uno a valorar también, a entender que sus ángeles también tienen sus demonios, y es completamente normal con nuestros familiares. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, el altercado con el hermano, con la hermana, con el papá? Y es precisamente eso lo que hace que los recuerdos también imparten o se queden en este imaginario que se llena precisamente, como decía la canción de los Aterciopelados, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Así tal cual. Así tal cual. Creo que precisamente de las personas que uno cree que encajan, uno tiene que decir, bueno, no puede ser tan perfecto, todavía hay algo que debe marcar esa diferencia, no la encuentro. Y pues, es así. pero yo creo que es ahí donde está el detalle, Mauri, lo que usted acaba de decir ahora. Lo mejor de una discusión es que cuando usted empieza a dialogar, encuentra más cosas en común que diferencias. Y ahí es donde realmente radica, creo yo, la base de toda discusión, de una buena discusión. Hermano. Pues cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, sí hubo, digamos que un despertar en la historia frente al humanismo, porque se generó la pregunta, ¿qué es lo que nos hace realmente, cuál es la esencia del ser humano? Uh-huh. Y claro, o sea, porque toda esta parte de violencia, toda esta parte de decir, yo tengo derecho de matar a otra persona porque considero que mi raza es superior a la otra, y usted esta parte, pues surge esa pregunta de qué es lo que cuál es la esencia del ser humano. Y pues obviamente todo este proceso del humanismo generó pues una brecha muy pues que si uno lo ve en el diario de Ana Frank, cuando uno termina de leer a Ana Frank, pues siente como ese sentimiento de perdonar, de decir, oiga, sucedió esto, pero yo no puedo vivir toda mi vida señalando, de quedarme quieto ahí señalando que yo fui el culpable, y no surjo o no genero pues esa esperanza en mí que hablaba Mauri, de la resiliencia, de buscar nuevos caminos, o sea, de que no quedo yo con ese sentimiento de parte negativa del presente. Entonces pues esa cuestión de recuerdo no me tiene que obligar a mí a cerrarme, o sea, de decir, tú has sido lo peor para mí y eres lo peor y me quedo ahí, no, sino al contrario, es la oportunidad que uno tiene de superar el propio ego que uno tiene para decir, oiga, yo te perdono, o oiga, yo caigo en cuenta de esto, ¿no? Entonces siempre hay, pues, desafortunadamente nuestra la actualidad, el asunto del recuerdo, de la memoria, va cargado de un sentimiento negativo que se debe surgir, pero debe surgir también este asunto del perdonar, el de decir, a pesar de esto que me ha sucedido, yo dejo esto aparte y sigo con mi vida. No va a ser un peso tan grande para mi existencia, ¿no? Entonces, pues, ese concepto no, sino esa experiencia del perdón, lo vivieron muchos los judíos, decirse ellos mismos, mire, pasó esto, pero a pesar de lo que sucedió, pues nosotros no vemos como enemigos a la persona pues que mató pues a muchos de nuestros familiares, incluso pues muchas cosas que surgieron pues con la narrativa, ¿no? Pues obviamente para mí y esta parte de acercarse nuevamente al texto, a pasarlo, la parte que uno subraya en el diario de Ana Frank, es un sentimiento pues como mutuo interno, de que cuando uno lee a Ana Frank, es cuando uno comienza a escribir digamos que en la formación de uno, a uno le piden que haga un diario espiritual. Entonces, cuando uno comienza a escribir las cosas que hace diariamente, uno siente que es un tesoro tan grande y trata que ese tesoro vaya surgiendo. Y para mí el hecho de acercarme nuevamente
a mi experiencia de que me sucedió 2, 3 años, para mí es un tesoro, porque es que yo digo, oiga, esto que me pasó hace rato, que a veces uno no lo recuerda, pero uno lo vuelve a recordar y uno vuelve a sentir esos sentimientos de oiga, qué chévere, qué interesante lo que me sucedió. Entonces, pues el recuerdo también lo asocio pues frente a la parte de un tesoro. Es un tesoro que uno pues trasciende, uno hace que el asunto sea, que no sea solamente lo viví punto, sino que lo viví, lo transformo, lo reflexiono y también le encuentro sentido a lo que hago, ¿no? Entonces, pues, para mí me han causado el recuerdo en esas dos brechas, pues, en la parte del perdón y en la parte del como el recuerdo como un tesoro, algo valioso y que me da sentido a lo que hago. Nosotros en nuestro diario vivir, en la convivencia que tenemos, sea a nivel laboral o a nivel familiar, nos enfrentamos a esa, bueno, a situaciones en donde se puede dar la discusión, pero esta discusión, como decía Gloria, en cierta manera enriquece, y una discusión fructífera es la que acerca más no la que aleja, ¿sí? Esa básicamente es como el objetivo cuando nosotros discutimos. Más que discutir es cuando yo expreso mi punto de vista, la otra persona expresa el punto de vista, y en esas expresiones habrá puntos de encuentro, ¿sí? Cuando la discusión se enfoca en convencer al otro de lo mío, es donde ocurre, digamos, donde está el error, ¿sí? Entonces, básicamente, es muy importante expresar. Cuando nos miramos en la parte del diario, veíamos cómo ella hacía alusión a las numerosas discusiones que ocurrían con las personas de la familia, ¿sí? Ella era una observadora inclusive hacía alusión a sus discusiones con su mamá. Contrario a lo que se podría pensar, tenía como un mayor acercamiento, podríamos hablar como una afinidad hacia el papá que hacia la mamá, ¿sí? Y según alcanza uno a leer, ella veía a la mamá como cotidiana, como de pronto no, el papá de pronto la acercó más porque pues era el que la había, como que la incitaba en el buen sentido a la escritura, inclusive le sugirió aprender, ¿sí? Que aprendiera otro idioma. O sea, en ningún momento tuvo ella también esa, bueno, nos estamos escondiendo. Pienso yo que cuando ella escribe, cuando ella hace, también hay como la esperanza de salir de esa situación, ¿sí? Por A o por B motivo. En ningún momento estamos encerrados como nos van a matar, no, pues se estaban protegiendo, y las discusiones creo que la hacían a ella como más madura, más crítica de lo que ahí ocurría, porque en algún momento ella también entabla cierta relación con alguien, cierta relación, digamos, afectiva, pero ella también se da cuenta, pues, que es, o sea, también, a pesar de que no hay nadie más, es selectiva, hace alusión de que esa no es la persona ideal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo sí pienso que este tipo de, bueno, el mundo no es igual, no es plano, no es solo flores, por así decirlo, ¿no? Ahí es lo que enriquece, eso es lo que enriquece, lo que le da el gusto a la vida. Yo, en cuanto a lo que comentaba el hermano, que hablaba de su diario espiritual, en algún momento uno escribe lo que expresa. Yo por aquí en un álbum reviejo hay un papel escrito por mí que yo la verdad no recordaba, sino porque está ahí, de una situación particular que iba a ocurrir en la vida, y yo lo expresé en una hoja de cuaderno, y ahí quedó escrito esa situación, y pues obviamente cuando uno la lee, pues rememora el porqué de ese escrito, ¿no? Pero pienso yo que es una manera también de desahogarse, ¿sí? Lo que comentaba Ángela, que esta niña encontró una manera, sin agredir a nadie, sin ofender a nadie, se desahogó frente a una situación. En cierta forma fue su terapia,
si lo miramos desde ese punto de vista, ¿no? Claro, Esa fue su terapia, que fue el diario. Ella misma, exactamente. Entonces, y en algún momento su objetivo era escribir el diario, porque por ahí leía yo, esa parte no la sabía, que ella reescribió algunas partes porque su objetivo también fue en un momento escribir un libro. O sea, aparte de escribir el diario, y entonces había una dualidad en la, ¿sí? De lo que ella escribió. Esa parte pues no la sabía, y entonces uno ve como una persona en ningún momento perdió la esperanza y pasó a la historia, ¿sí? Pasó a la historia por el simple hecho de escribir lo que sentía en un momento dado de su vida. Y sin tener Pero mucha... Mira, Lía, que en ese sin querer escribir y en eso que tú dices que pasa la historia, yo pienso que es porque toda la historia de Ana Frank se da en torno a una relación de fraternidad en medio de las circunstancias. Y ahí yo recuerdo mucho al hermano Diego, ¿no? Ya saben ustedes que yo quiero mucho al hermano Diego. Pero entonces en ese leer, en ese ir pasando con el dedito página a página, yo encontraba relaciones muy fraternas en medio de todas las circunstancias. Y en esa relación fraterna yo veía el hecho de que la relación sea fraterna significa el valorar la diferencia, ¿no? Todo el mundo tiene algo que aportarte. Tu papá te aportaba una cosa, con tu mamá no había tanta, con la hermanita había esto, por lo que yo veía por la ventanita había tal, por el niño que me acompañaba hasta la casa había tal. Cuando yo abría el libro, cuando yo abría Kitty, tenía otra relación fraterna con Kitty. O sea, todo giró en torno a pensar siempre en que las cosas van a pasar, ¿cierto? Y esa fraternidad, pienso yo, que es lo que yo extraño de vernos diariamente en el colegio, porque obviamente, se imagina que todos fueran como la profesora Ángela, no, qué cosa tan tediosa, ¿cierto? No, la riqueza está en esa diferencia. Creo que es lo contrario, profesor. Ay, hermano, usted que es mi fan, pero no, eso sería tedioso tener mil profesoras de Ángela, sería tedioso. Pero realmente que todos somos diferentes, todos tenemos algo que aportar, eso es lo que enriquece y hace que se les extrañe, que queramos volver a abrazarnos, que queramos volver a esa sala de profesores a recogerle el reguero a otro que deja, o a buscarle las cosas, ¿cierto? A compartir, a esperar que otra, ay, mira que el profesor Wilson dejó las evaluaciones ahí en el y que la profesora se las recogió. Eso, yo pienso que eso es lo que hace que nosotros tengamos buenas relaciones, es que realmente valoramos a las personas. Porque cuando uno no va a la persona, esas hojas ahí tiradas, le sacan un mal genio y una mala palabra y una cosa que no corresponde. Por el contrario, cuando uno tiene realmente afecto por las personas, las valora por lo que son, por lo que te aportan a la vida, tú tratas en la medida de lo posible de sacar el watch que tienes adentro y siempre mostrar el ángel que tienes, porque de eso se trata, de que a medida que nosotros vamos creciendo, las cosas fraternas deben procurar por sobresalir más que las cosas que no son buenas para mostrar. Y en ese ejemplo uno trasciende. Y cuando uno tiene una cosita por ahí en que trascender, pues uno trata de ser mejor persona, mejor ser humano, mejor compañero, dar mejores abrazos. Bueno, hoy fue un día de charla, un día en el que alimentamos nuestra alma, en el que procuramos por nuestra salud mental, que es sumamente valiosa. Le agradecemos al profesor Amaury por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias, por abrirnos su corazón, y a la profesora Gloria, a la profesora Lía y el hermano Leonardo, como siempre, por estar aquí con una gotita de arena que incentive la lectura en todos aquellos que se dejen picar por esa
por esa avispita de la lectura, y abrir una hoja de un libro será abrirla eternamente y adquirir ese hábito para que todo en la vida fluya de mejor forma. Y recuerden, y en este tiempo de pandemia es muy importante, cuando uno abre un libro no necesita viajar.